Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero que se den cuenta de la cara de felicidad que tengo hoy, especialmente porque tengo un invitado muy especial, muy especial. Se trata de mi gran amigo William Albrecht. Es un apologeta internacional, uno de los más reconocidos en el idioma de habla inglesa. Es también una conferencista internacional, ha salido en televisión, sale continuamente en la radio. Es el autor de varios libros, entre ellos este maravilloso libro sobre la Eucaristía, sobre la historia de la transustanciación con el padre Capas. También tiene un libro maravilloso sobre Mariología y creo que por aquí trae entre manos un libro sobre el purgatorio. Así que bienvenido, William. Es realmente un gran placer tenerte y especialmente en nuestra lengua, ¿no? En habla hispana. Así que bienvenido a tu canal. Mejor dicho, estás en tu casa. Gracias, hermano. Sí, tengo un libro sobre purgatorio, gracias a Dios, y ya mero acabo ese libro. Es como unos 400 páginas, pero me imagino que para diciembre ya lo voy a tener listo y ya va a estar editado y listo para publicar. Bueno, y para aquellos que dicen que casi no hay evidencia del purgatorio en los padres de la iglesia, vamos a ver que William tiene bastante documentación. De hecho, entre las personas que yo conozco que han estudiado el tema de purgatorio, para mí, de lejos, William es el que tiene el mejor material, el que ha ido directamente a las fuentes primarias, ha estudiado los padres de la iglesia. No solamente eso, ha debatido a alto nivel con personas como Michael Brown. Y te voy a contar aquí, no sé, creo que no ha llegado nuestro gran amigo Claudio. Una de las personas que ve comúnmente el canal me cuenta que cuando vio tu debate con Michael Brown, él era protestante y en ese momento él dijo, yo creo que Wow. yo creo que hay que pensar en la fe católica. Así que, bueno, hoy tenemos personas desde Japón, Costa Rica, Wow. tenemos Colombia, Nueva York, Atlanta, Nicaragua. Mejor dicho, todo el mundo está feliz de tenerte, William. Así que, de nuevo, es un privilegio, estamos muy contentos y vamos a ir directamente al grano. Y hoy traje de nuevo al que yo considero el mejor apologeta y especialmente en este tema. Así que, William, mejor dicho, el canal es completamente tuyo. Si quieres, ¿cómo quieres que empecemos a hablar? Yo quisiera que habláramos de dos temas. La primera pregunta que nos hacen nuestros hermanos protestantes es, ¿dónde está el purgatorio en la Biblia? Esa va a ser la primera pregunta. Y la segunda pregunta va a ser, cuando tú empieces a ver algunos de estos pasajes, vamos a tener algunas interpretaciones distintas de nuestros hermanos protestantes. Entonces, la pregunta del millón va a ser, ¿cómo nosotros podemos ir a la tradición, a los padres de la iglesia y confirmar que la lectura que tú haces de esos pasajes es la lectura correcta? Sí, entonces, muy bien, sí. Vamos a leer el Nuevo Testamento y leer lo que dicen todos los padres de la iglesia en los 120, 150, 250. Tenemos suficiente evidencia que purgatorio es un testimonio de la iglesia, es el testimonio importante de la iglesia antigua, de la iglesia de Jesucristo. Ok, me parece muy bien. Si quieres que empecemos con algunos textos bíblicos, ¿quieres que empecemos con el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, como tú quieras? Estamos abiertos a lo que tú quieras. Déjame a ver si puedo hacer share esto aquí. Bueno, y de nuevo estoy viendo que se están conectando más personas. Aquí está, déjame lo añado, el stream. Ok, aquí está. Muy bien, ok. El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica de la siguiente manera. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Eso es algo bien importante.
La iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la escritura, por ejemplo, 1 Corintios 3, vamos a leer en un momentito, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Eso es bien importante, hermano, porque hay mucha gente que no entiende, que piensa que el purgatorio tiene que ser un lugar, tiene que ser otra oportunidad, que las personas pueden morirse en pecado mortal, van a tener otra oportunidad y eso es el purgatorio. Tenemos que decir la verdad de lo que dice la Iglesia Católica sobre esta doctrina, este dogma. Que desafortunadamente, como nos está diciendo una hermana probablemente protestante, nos dice que muchos, incluso algunos sacerdotes niegan hoy la doctrina del purgatorio, pero si un sacerdote, déjeme aclarar, si un sacerdote niega la doctrina del purgatorio, no es católico. William, estamos hablando de un dogma de fe, ¿correcto? Claro que sí, eso sí es la verdad. La Iglesia Católica desde el principio he creído en esto, en purgatorio. Si hay un sacerdote, diácono, una persona que va a misa, una persona que dice que es un católico, y conozco muchas personas que me han dicho, ¿sabes qué? Yo fui a la Iglesia Católica, me enseñaron ahí y me dijeron ahí que no existe el purgatorio. Les voy a decir ahorita, el purgatorio sí existe y es una creencia de la Iglesia Católica y es una creencia que vamos a ver que está basado completamente en la Biblia. Me parece perfecto. Entonces, ¿quieres que pasemos a la primera de Corintios 3, un texto bien impresionante? Importante. Y de hecho, déjeme decirle, he visto a William debatiendo primera de Corintios 3. Nadie lo hace tan bien como William. Y lo he visto debatiendo con protestantes del más alto nivel como Michael Brown, ¿no? Así que, por favor, pongamos mucha atención porque tenemos al mejor exponiéndonos este texto y vamos a ver algunos temas del griego, etcétera, etcétera. Entonces, adelante, William. Gracias. Déjame abrir el griego aquí. Voy a tener el griego aquí en mi teléfono porque hay muchos puntos bien importantes en estos pasajes. Ok. 1 Corintios 3. Me gusta empezar al principio. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pero cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima.
pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, esto es bien importante, con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es bien importante estas palabras que leemos aquí, hermano, porque hay palabras cuando dice aquí, aunque así como por fuego. Este pasaje, el 15. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Pero si bien él mismo será salvo, es definitivamente cierto que estas palabras griegas no siempre connotan purificación. Estamos hablando de las palabras por fuego. Son dos palabras en griego. Es diaporos. Es cierto que estas palabras griegas no siempre connotan purificación, pero cada vez que se utilizan en conjunción con metales preciosos, y leemos aquí los metales preciosos, aquí, ¿dónde está? Oro, plata. Oro, plata y piedras preciosas, ahí está, ahí lo estamos leyendo ahí. Cada vez que está utilizando, cada vez que se utilizan en conjunción con metales preciosos, como en este instante, sin duda, siempre se indica esto es bien importante, que por fuego, diaporos indica purificación. Cada persona en la Iglesia Católica, cada persona en los años 120, 150, 250, 350, cada padre de la Iglesia que leía, que cuando leían 1 Corintios 3, todos decían que esto está enseñando la doctrina del purgatorio. Ese tema es esencial, Y primera lección que yo quiero que se lleven de esta charla con William. Las palabras al final, diapiros, la palabra pirómano, escuchan esa palabra pirómano, la persona que le gusta hacer fuego, la palabra pirómano viene exactamente de la palabra piro, que es la que se utiliza para fuego. Y lo que dice William es que en todas las instancias donde esas dos palabras, diapiro, van junto con metales preciosos, se está hablando de purificación, sin excepción. Y estamos hablando del griego, ¿cierto, William? O sea, de todas las instancias en el griego antiguo, y eso creo que tú lo chequeaste con el padre Capas en una de estas bases de datos donde se ven todas esas. Claro que sí. Hay y fíjate, les voy a fallar en español, no sé cómo se dice en inglés, se llama el Thesaurus Linguae Graecae. Es más, esas palabras ni son de inglés, pero no es un programa, es ¿cómo se dice? Database. Es una base de datos. Así es, base de datos, lleno de puros documentos en griego, desde todos los documentos que tenemos, manuscritos, documentos históricos de los padres de la iglesia, de personas antes del tiempo de Jesucristo. Tenemos miles, bastantes tenemos. Cuando estudiamos esas dos palabras, diaporos, puedes poner esas dos palabras en ese base, salen todas las veces que en los padres de la iglesia que sale en la Biblia, cada vez que vamos a leer diaporos. Y me gustaría decir esto porque es bien importante. Algunos protestantes van a decir, pues William, Hugo, cada vez que sale diaporos, no es cierto, no cada vez indica purificación. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que cada vez que sale diaporos, cuando lo está usando en el contexto con
metales preciosos, cada vez, no hay excepción, indica purificación. En el Viejo Testamento hay como unos 8 lugares diferentes, y cuando estamos leyendo entre la historia, en autores en griego, la misma cosa. Cada vez indica purificación. Cuando San Pablo escribió eso, tenía algo en su mente. Él quería decirle a la iglesia, vamos a morir. Cada día estaban matando a los cristianos, los enemigos de la iglesia. Él sabía que el día iba a llegar, que iban a matar a las personas en la iglesia. La iglesia antes, creo que era 325, era bien difícil ser católico, bien difícil. Mas estaban matando a los cristianos, era bien difícil ir a la iglesia, era casi ilegal por muchos de esos tiempos. San Pablo quería decir a todos los cristianos, tienes que estar preparado, porque ese día va a llegar. Él habla sobre el día que va a llegar, y él dice que es bien posible que estas personas que están causando esta división van a tener que entrar en el purgatorio. Es claramente en este texto, cuando lo leemos en griego y cuando leemos lo que dicen los padres de la iglesia, ahorita en un momentito vamos a leer, que desde el principio, cuando empezamos a leer, de los más grandes de la iglesia creían en el purgatorio desde el principio. Hermano William, yo he visto que te han hecho, si no estoy mal, Michael Brown te hizo esta objeción. En mi opinión es una muy mala objeción, pero de todos modos la voy a repetir porque la he escuchado también en español. Y es, no, pero es que el apóstol Pablo ahí no se está refiriendo a la persona, se está refiriendo a las obras, son las que van a pasar por el fuego, no la persona, son las obras las que van a pasar por el fuego. De antemano les digo, me parece una muy mala objeción, pero voy a dejar a William que la aborde. Sí, y me acuerdo que cuando escuché eso, me acuerdo que lo escuché sobre el protestante James White, la primera persona que escuché usando ese argumento. Empecé a leer más y más sobre el 1 Corintios 3 entre los protestantes más grandes de los tiempos, Juan Calvino, Martín Lutero, y descubrí que eso tiene su origen en Juan Calvino, que usó ese mismo argumento. La cosa es que cuando leemos en San Pablo y cualquier otro lugar en la Biblia, es imposible decir que una obra va a entrar el fuego, pero la persona no va a entrar. Es imposible quitar las obras de la persona. La obra no tiene voluntad y conciencia propias, está asociada a una persona. Entonces, a mí me parece que es una objeción bastante mala, pero la he escuchado y te la hicieron a ti en el debate, pues, cosa que me parece. Claro que sí, y si leemos en versículo 15, claramente dice, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está hablando sobre el hombre aquí, claramente. Diaporos claramente está hablando sobre purificación, y esto es purgatorio. Si leemos, me acuerdo cuando estaba escribiendo mi libro sobre purgatorio, leí más que 120 padres de la iglesia y otras personas que no sabemos sus nombres, muchos anónimos. Cuando empiezan a hablar sobre 1 Corintios, no encuentras ninguno que van a decir que sabes que esto no es purificación. San Basilio, San Cipriano, todos cuando hablan sobre 1 Corintios y empiezan a hablar sobre por fuego, diaporos, saben bien que es purificación, es purgatorio. O sea, es posible que un padre de la iglesia no use la palabra purgatorio, pero cuando está diciendo purificación y habla de dolor, yo creo que nos queda bastante claro de qué es lo que está hablando, ¿correcto? Claro que sí, eso es bien claro. Cuando están hablando sobre purificación, que pasa, que la persona tiene que pasar por purificación antes que entran a la gloria con Jesucristo, es claramente que están hablando sobre la doctrina de purgatorio. Y la iglesia claramente dice eso, porque todos los padres de la iglesia, cuando hablan sobre de lo que puede pasar, hablan sobre el purgatorio. Hay mucha gente que dice, si leemos San Ireneo,
o hay otros padres de la iglesia, ellos no hablan sobre el purgatorio. Es cierto, hay muchos que no tocan este tema, no hay ningún problema. Hay muchos que no hablan de muchas cosas. Para mí eso no es un problema. Sí, no, yo vi que Michael Brown te hacía en uno de sus comentarios, decía, no, pero es que William dice que todos los padres de la iglesia hablan de purgatorio. O sea, no, todos los que hablan de la primera de Corintios 3 Claro. y hacen la exegesis de ese pasaje se refieren a una purificación por fuego que generalmente está hablando de dolor. No hay excepción. Entonces, bueno, William, y cuando tú empezaste a hacer esta investigación, cuéntanos, ¿cuáles fueron los primeros padres que empezaste a ver? Digamos, ¿dónde aparecen los padres hablando de esto? ¿Dónde encontramos las referencias más antiguas? Y otra cosa es, vemos lo mismo en Oriente y Occidente, es decir, en la iglesia que hablaba en griego y la iglesia que hablaba en latín, ¿vemos trazas del purgatorio en ambas? La misma cosa, cuando leemos los padres como San Efrén, San Ambrosio, San Agustín, cada padre de la iglesia hablan en latín, los que hablaban griego, los que hablaban cada idioma. Esto era algo universal. Eso es algo bien importante porque no es algo que una persona puede decir, pues mire, nomás los padres de la iglesia, nomás los padres que hablaban latín creen en esto. Algunas personas creen eso y dicen eso, pero es absurdo. Y vamos a ver hoy, hay gran padres como San Juan Crisóstomo que habló claramente, bien claramente sobre el purgatorio. Y tenemos muchos padres. Tenemos San Agustín, que en mi mente habla sobre el purgatorio más que todos esos otros padres. Y es hermoso lo que dice San Agustín. Bueno, entonces alguien dice que si quieres hacer un comentario a Mateo 18, 30, 35. ¿Tienes algo que comentar en Mateo 18, 30, 35? Y déjame buscarlo. Bueno, se nos está uniendo más gente, así que como dice nuestro amigo Punto Cayo, nuestro amigo de Enfoca la Fe, otro William, por cierto, dice, apoyen con su like. Somos 60 viento y 43 likes. Así que vamos a darle like para que más personas puedan tener el privilegio de escuchar a William Albright en español, uno de los mejores apologetas de habla inglesa, hablando español, que lo habla, entre otras cosas, excelentemente bien. Estoy sorprendido de tu español, William. Me parece. Gracias. Es el versículo 34, ¿verdad? Sí, a ver, aquí Mateo 18, 30, 34, sí, 30, 35. De lo que me acuerdo, hay como unos 5 o 6 padres de la iglesia que cuando leen eso, también dice que tiene creencia ahí en esos pasajes sobre el purgatorio. Eso es muy buen ejemplo. Le quiero decir a las personas viendo que hay muchos más pasajes. Mateo 5, 2 Macabeos 12, pero hoy estamos enfocando 1 Corintios 3 y varios padres de la iglesia. Y eso es bien importante, porque 1 Corintios 3, cuando leemos de los protestantes más grandes, de Juan Calvino, Martín Lutero, el Heinrich Zwingli, el Juan Wesley, muchos sabían que el 1 Corintios tenía bastante soporte en la iglesia antigua. Y le voy a decir esto. ¿Quieres que toquemos Primera de Corintios primero? Que me parece un pasaje... perdón, estábamos hablando de Primera de Corintios. Ok, sí, no estamos de acuerdo. Sí, el Martín Lutero, les puedo decir, Martín Lutero y Juan Calvino sabían, y cuando ellos hablan sobre el purgatorio, ellos sabían que los padres de la iglesia creían que 1 Corintios 3 trataba del purgatorio, y eso es algo bien importante. Juan Calvino dice, Cipriano, San Cipriano, San Crisóstomo, estoy pensando todos los nombres que usa Juan Calvino, pero Juan Calvino sabía que hay bastantes padres que cuando leían 1 Corintios sabía que tenía el base de purgatorio ahí. Y les voy a decir esto, tenía cosas bien malas para decir sobre esos padres de la iglesia. Juan Calvino no era no tenía cosas buenas para decir sobre los padres de la iglesia. Pero William, en estos días hiciste un programa muy bueno con un académico de muy alto nivel
con respecto a San Juan Crisóstomo. Sí. He escuchado a algunos protestantes diciendo que San Juan Crisóstomo toma una posición negativa o rechaza la idea de purgatorio. ¿Qué nos puedes decir tú después de hablar con uno de los académicos de más alto nivel al respecto? Era bien importante hacer ese show con el académico, el doctor Howell. Es muy buen amigo mío. Es, en mi opinión, el mejor escolar sobre el padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo. Académico, lo traducimos como el mejor académico. Académico. Para mí es el mejor. No hay uno mejor que él. Tiene sus textos en griego, está escribiendo ahorita un libro sobre San Juan Crisóstomo de 800 páginas. Es un gran académico. William, ¿y cuál es la objeción del protestante típico con respecto a San Juan Crisóstomo? ¿Por qué dicen que San Juan Crisóstomo rechaza la idea del purgatorio? Ellos van a decir que cuando San Juan Crisóstomo habla sobre 1 Corintios 3, que está hablando sobre el infierno, que él no tiene purgatorio en su mente. Y para mí, cuando lees San Juan Crisóstomo en su contexto, claramente está hablando sobre el purgatorio ahí, claramente. Me acuerdo cuando hablé con mi amigo Dr. Howell, le pregunté, Dr. Howell, cuando yo leo San Juan Crisóstomo aquí, para mí claramente es purgatorio. Y me acuerdo cuando él leyó esos mismos pasajes, él dijo claramente es purgatorio. Y me dijo, hay muchos más pasajes que no existen en inglés. Y si no existen en inglés, me imagino que ahorita todavía no están traducidos en español. Me dijo, estos no existen en inglés, nomás están en griego ahorita. Y me dijo, habla sobre el purgatorio en como unos 8 diferentes lugares. Y ese es un punto muy importante que está tocando William, y es que no todo lo que tenemos o no toda la enseñanza de Crisóstomo está traducida. Claro. Entonces, tenemos académicos como este doctor Howell que están traduciendo y hay mucha más evidencia que está saliendo a la luz con respecto al tema del purgatorio. Mucho más evidencia, hay más padres. Hay un pasaje en San Basilio. Me acuerdo que yo no sabía que ese pasaje existía. Y el San Basilio habla sobre 1 Corintios 3 y claramente él habla sobre el purgatorio ahí. Es increíble. Hay tantos padres de la iglesia, es algo increíble que hay gente que cree que en el concilio de Florencia o cualquier concilio que inventaron esto. Es absurdo. Desde el principio la iglesia ha creído en el purgatorio. Y otra cosa, y a lo mejor en otro programa podemos hablar sobre esto, los judíos desde el principio creen en el purgatorio. Hoy los judíos creen en una versión de purgatorio. Claro que hay algunos que no creen así, pero hay diferentes grupos de judíos. Pero desde el principio ellos también creen en el purgatorio. Claramente existe en el libro de los Macabeos, capítulo 12. ¿Quieres que veamos algunas de tus citas? Que creo que la gente está a la expectativa de algunas de las citas de estos padres de la iglesia con respecto al... Tengo varios. Tengo varios. Okay. Yo la última vez que vi a William en un programa tenía un documento de 34 páginas de citas de los padres de la iglesia comentando temas del purgatorio, ¿no? Así que nos podríamos quedar por horas aquí. Así que lo que vamos a ver y lo que nos va a mostrar es simplemente la punta del iceberg. Pero yo creo que, de nuevo, vamos a ver primero que es una enseñanza, una creencia antigua en la iglesia. Hay protestantes que dicen que el purgatorio se lo inventó la iglesia en el siglo VIII o en el siglo IX. Lo que vamos a ver es, como dice William, la palabra purgatorio puede que no esté allí, pero el concepto sí va a estar. Yo creo que eso es lo importante. Y déjame, ponemos tu pantalla. Claro que sí. Estos santos increíbles, fueron enseñados y entrenados por los discípulos de los apóstoles. Eso es algo bien importante. Cuando estamos hablando sobre los padres de la iglesia, son santos increíbles. Y son gente, memoria viva, ¿no? O sea, dos generaciones lejos de los apóstoles.
Claro que sí. Cuando leemos San Clemente de Alejandría, muchos académicos dicen que él escribió su Stromata en el año 180, 185, vamos a decir 195. Hay muchos que dicen entre esas fechas. Y leemos algo increíble aquí. El creyente, a través de gran disciplina, se despoja de sus pasiones y pasa a la mansión mejor que la anterior. Pasa por el mayor de los tormentos, tomando sobre sí el arrepentimiento de las faltas que pudiera haber cometido después de su bautismo. Es torturado entonces todavía más al ver que no ha logrado lo que otros ya han adquirido. Los mayores, esto es algo bien importante, los mayores tormentos son asignados al creyente porque la justicia de Dios es buena y su bondad es justa. Y estos castigos completan el curso de la expiación y purificación de cada uno. Es importante, aquí estamos leyendo sobre un tema bien importante en la Iglesia Católica, la expiación y purificación de cada uno. Pero nosotros decimos que el fuego santifica, no la carne, sino las almas pecadoras, refiriéndose no al fuego vulgar, sino al de la sabiduría, que penetra el alma, que pasa por el fuego. Increíble, hermano, lo que dice San Clemente. Increíble. Estamos hablando 80 años después de la muerte del apóstol Juan, ¿cierto? Años 185, 195. Así que esto es de lo más cercano para aquellos que digan que el purgatorio no está en los padres de la iglesia. Yo creo que esto es bastante contundente. Este no lo había visto, William, y me parece una bomba, realmente. Realmente le voy a decir, son pasajes increíbles. Y cuando lo leemos, realmente podemos hacer todo un show solo en San Clemente. Hay bastantes palabras aquí que usa San Clemente, que es obvio, claramente, él está hablando sobre el purgatorio. Y es bien importante, estamos leyendo unas palabras de una persona que estaba escribiendo en los 180, 185, creyendo en el purgatorio. Esta persona, San Clemente de Alejandría, era uno de los más grandes de sus tiempos. Eso es algo bien importante. Y el tema, de nuevo, purificación, expiación y tormentos, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué me llama mucho la atención de ese? Cuando dice que es más el tormento de saber que otros lo han logrado y uno no lo ha podido lograr. Cuando lo dice al principio, a mí esa parte me impactó muchísimo, ¿no? Claro que sí, es bien importante lo que dice. Los mayores tormentos son asignados al creyente porque la justicia de Dios es buena y su bondad es justa. Lo que vas a escuchar mucho, lamentablemente, hay muchos protestantes que dicen que cuando eres un cristiano nunca debes de sufrir, nunca vas a sufrir. Eso es un mensaje que no está presente en la Biblia. Y ninguno de los padres de la iglesia creía en eso. Pero hay un movimiento entre el protestantismo, no sé si existe en el protestantismo hispano, pero en inglés hay bastantes protestantes que dicen que cuando eres un cristiano no vas a sufrir. El mensaje de ser cristiano es sufrir. Sí, y con el tema del rapto y esto, se ha vuelto muy común, desafortunadamente, esta idea de que simplemente por el hecho de tener fe no vamos a cargar nuestra cruz y no vamos a sufrir, ¿no? Es triste, pero es cierto, o sea, eso es verdad. Eso es cierto, es triste. Y lo que quería decir es una cosa bien importante. Cuando hablamos sobre los padres de la iglesia, son santos, en mi opinión, increíbles. Y esto es otro, son varios pasajes aquí, es algo que escribieron en el año 250, es de Perpetua y Felicitas, y dice: sin ninguna demora, en esa misma noche, esto se me mostró en una visión. Yo vi a Dinocrate saliendo de un lugar sombrío,
donde estaban también otras personas, y él estaba reseco y muy sediento, con una apariencia sucia y pálida, con la herida de su rostro que tenía cuando había muerto. Dinocrate había sido mi hermano en la carne hace 7 años, quien murió de una terrible enfermedad. Pero yo confié que mi oración había ayudado a su sufrimiento. Y oré por él cada día hasta que nosotros pasamos al campo de prisioneros. Hice mi oración por mi hermano día y noche, gimiendo y lamentando para que me fuera concedido. Entonces un día, estando todavía prisioneros, esto se me mostró. Vi que el lugar que había observado previamente sombrío estaba ahora iluminado, y Dinocrate, con un cuerpo limpio y bien vestido, estaba buscando algo para refrescarse. Y donde había estado la herida, yo vi una cicatriz. Y esa piscina que había visto antes, vi sus niveles descendidos hasta el ombligo del muchacho. Y uno extraía agua de la tina incesantemente. Y cerca de la orilla había una copa llena de agua. Y Dinocrate se acercó y empezó a beber de ella. Y la copa no falló. Y cuando él estaba satisfecho, se fue del agua y a jugar felizmente, como lo hacen los niños. Y entonces desperté. Entonces entendí que he sido trasladado del lugar de castigo. Esto es algo bien importante, hermano. El perpetua felicitas, le voy a decir por qué es bien importante. Tenemos varios padres, San Agustín, varios en la historia, que hablan sobre esto. Y es importante porque hay una tradición en la iglesia, había una tradición que decía que Dinocrates, que él Dinocrate murió en pecado, que su padre lo enseñó muchas enseñanzas contra la iglesia cristiana. Es una tradición. Entonces, hay varios padres de la iglesia que dicen que esta letra es una letra bien importante. Y esta letra también trata sobre el purgatorio. Dinocrate claramente está sufriendo, pero empieza, mira lo que dice aquí. Pero yo confié que mi oración había ayudado a su sufrimiento y oré por él cada día. ¿Qué hacemos cuando oremos por las almas en purgatorio? Es algo que cada católico sabe que es algo bien importante. Me parece fantástico, y una de las cosas que yo quiero decirle a la gente cuando un protestante viene y nos dice, no, es que esas doctrinas no están en la Biblia, hay que tener muy claro que lo que no está en la interpretación que ellos tienen de la primera de Corintios 3 por un lado, y por otro lado, nosotros como la iglesia hemos creído en esto por todos los siglos. Claro, y una de las cosas es que no vamos a dejar de creer en eso porque un protestante nos venga a decir cuál cree él que es su interpretación. Entonces, ese es un punto importante, y como dice William, esto es un documento, es un texto muy, muy antiguo al que, como bien dice, también se refiere San Agustín y otros padres de la iglesia. Son textos esenciales, y creo que estos, William, para serte muy honesto, yo nunca los he visto en español. Entonces yo creo que estamos aquí dándole a la gente una enseñanza que probablemente no van a encontrar tan fácilmente, ¿no? Y les voy a decir, en el futuro vamos a hablar sobre María. Y hay bastantes textos de los padres de la iglesia que hablan hermosos de la Virgen María. Vamos a leer esos en el futuro también. Me parece excelente. Claro que sí. San Cipriano de Cartago, algo bien, bien importante. Él dice, en su letra 51, una cosa es pedir perdón, otra cosa alcanzar la gloria. Es importante leer esto. Una cosa es pedir perdón, otra cosa alcanzar la gloria. Una cosa es estar prisionero sin poder salir hasta que haya sido pagado el último centavo, y otra recibir al mismo tiempo el salario de la fe y el valor.
Una cosa es ser torturado con el largo sufrimiento por los pecados, para ser limpiado y completamente purgado por el fuego. Otra es haber sido purgado de todos los pecados por el sufrimiento. Una cosa es estar en suspenso hasta la sentencia de Dios en el día del juicio. Otra es ser coronado por el Señor. Bien importante lo que dice San Cipriano. También atestigua la común costumbre de hacer oraciones y ofrecer la Eucaristía por el descanso eterno de los difuntos, lo cual sería inútil si las oraciones no pudiesen ayudarles. Ofrecemos por ellos sacrificios. Y es demasiado importante. Todas las palabras que estamos leyendo de San Cipriano de Cartago, escribiendo en el año 250. Estas palabras aquí son las más importantes. Empezamos a leer. Es la verdad. Es la verdad. Es una cosa pedir perdón, otra cosa alcanzar la gloria. Sabemos que hay unas personas. Una cosa es ser torturado. Hay unas personas que van a sufrir. Necesitan ser limpiados y completamente purgados por el fuego. Es la misma cosa que empezamos a leer en 1 Corintios 3. La misma cosa que dice San Pablo sobre lo que necesita pasar a algunas personas. Y tenemos el mismo lenguaje: purificación, fuego, sufrimiento. Digamos que ahí empezamos a ver, como decimos, un clúster de conceptos y de ideas que son similares a lo que vemos en la primera de Corintios 3. Bien importante. En el latín, lo que tenemos en el latín de San Cipriano, tenemos varias palabras que vamos a encontrar en el latín de Mateo 5 y varias palabras que encontramos en 1 Corintios 3. Entonces eso nos dice que San Cipriano de seguro creía que en Mateo 5 creía en purgatorio y 1 Corintios 3 está enseñando la creencia de purgatorio. De hecho, esa frase que dice que haya sido pagado el último centavo es exactamente literal de Mateo 5, ¿no? Literalmente, es las mismas palabras. Y las mismas palabras donde dice por fuego, diaporos. En inglés es through fire. En español, entre el fuego. Y en griego, diaporos. Es bien importante, purgado por el fuego. Es el mensaje que San Pablo está enseñando en 1 Corintios 3. Buenísimo. Está muy buena esa referencia. Muy buena. Otro padre escribiendo como el año 275 es Lactancio. Él dice, y esto es bien importante, él dice, pero cuando él juzgue a los justos, él también los probará con fuego. Entonces aquellos cuyos pecados excedan en peso o número, se chamuscados por el fuego y quemados. Pero aquellos a quienes la justicia y plena madurez de la virtud ha imbuido, no percibirán ese fuego, porque ellos tienen algo de Dios en ellos mismos que repele y rechaza la violencia de la flama. En lo que leemos en San Cipriano, lo que leemos en Lactancio, lo que leemos en San Clemente, lo que leemos en Perpetua y Felicitas, es que hay sufrimiento, hay necesidad de sufrir. Hay varios que creían que este sufrimiento tenía fuego. Lactancio creía eso, San Cipriano, San Basilio, hay varios que creen eso. Lactancio claramente dice, ellos tienen algo de Dios en ellos mismos que repele y rechaza la violencia de la flama. Es algo claramente que los padres creían. Aunque algunos dicen que el sufrimiento es diferente, algunos hablan sobre el fuego, algunos hablan sobre, dicen que el purgatorio es una prisión. Todos creían que el purgación es algo que duele. Y aquí Lactancio dice que es violencia de la flama, algo que
claramente duele a la persona. Y también esa frase de los probará con el fuego, tan interesante, de nuevo, muy en línea con la primera de Corintios 3, ¿no? También, las palabras que leemos, encontramos tantos padres de la iglesia que están hablando sobre la misma cosa, hablando sobre purgatorio, hablando sobre el fuego. Es algo claramente que la iglesia creía desde el principio. Y todavía ni llegamos a los 300 ni a los 400. Hay tantos padres de la iglesia que creen en el purgatorio. Es una creencia que existía desde el principio. Sí, tienes razón. O sea, aquí no hemos pasado el año 300, ¿no? Y ya vamos viendo evidencia. Lactancio puede ser considerado un padre de Oriente o de Occidente, latino o griego. Mira, hay muchos padres que puse San Clemente, San Cipriano. No estoy seguro si Lactancio está considerado un santo. Es algo que me gustaría estudiar un poquito más. Cuando empecé a estudiarlo hace unos 2, 3 días, tuve un poquito de problema en encontrar sus días. A lo mejor tiene un día en la iglesia ortodoxa y a lo mejor también en la iglesia católica. No estoy seguro. A lo mejor alguien que está viendo nos puede ayudar con eso. William, una pregunta que me han hecho una cantidad de personas. Y yo sé que tú sí eres la persona para respondernos. ¿Qué creen los ortodoxos acerca del purgatorio? ¿Cuál es realmente? Porque muchos de ellos van a decir, no, nosotros no creemos esa idea de los católicos. Pero otros dicen, no, sí, es algo parecido. ¿Cómo nos puedes sintetizar ese tema? Sí, tengo varios amigos que son académicos y son sacerdotes de la iglesia ortodoxa. Y hay muchos que van a decir que creen casi la misma cosa. Hay bien pocos que vas a encontrar, hay más gente por internet que no saben que son ortodoxos, que apenas han entrado a la fe a los ortodoxos y dicen que no creen en purgatorio. Si leemos lo que dicen, por ejemplo, para ellos es un gran santo para ellos. Para ellos San Marcos de Éfeso. Es un santo grande para ellos. Cuando leemos lo que él dice sobre purgatorio, es casi la misma cosa. Creen casi la misma cosa. Lamentablemente hay otras personas que dicen cosas diferentes. Lo que pasa en la iglesia ortodoxa, realmente no hay unidad. Hay algunos que dicen que sí creen, hay algunos que dicen que no creen. La verdad, la creencia del purgatorio claramente existe en la iglesia católica porque es una creencia antigua. Y para mí, todas las iglesias antiguas deben de creer en esto, porque encontramos padres que hablaban latín, algunos que hablaban griego, todos creían en el purgatorio. Me parece muy bien. Está muy bueno ese de nuevo, lo que William nos está mostrando aquí, en mi opinión, al menos yo que he buscado en español, nunca lo había visto en español. Así que, por favor, aprovechen este material que nos está mostrando hoy. Me encanta. San Cirilo de Jerusalén, escribiendo como el año 250. Algunos dicen 270. Y él dice, recordamos también a todos los que ya durmieron. En primer lugar, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los mártires. ¿Para qué? Por sus preces y su intercesión. Dios acoja nuestra oración. Después, también por los santos padres y obispos difuntos, y en general por todos cuya vida transcurrió entre nosotros, creyendo que eso será de la mayor ayuda para aquellos por quienes se reza. Bien importante. Pero aclaros esto con un ejemplo, puesto que a muchos les he oído decir, ¿de qué le sirve a un alma salir de este mundo, con o sin pecados, si después se hace mención de ella en la oración?
Supongamos, por ejemplo, que un rey envía al destierro a quienes le han ofendido, pero después sus parientes, afligidos por la pena, le ofrecen una corona. ¿Acaso no se lo agradecerá con una rebaja de los castigos? Del mismo modo, también nosotros presentamos súplicas a Dios por los difuntos, aunque sean pecadores, y no ofrecemos una corona, sino que ofrecemos a Cristo muerto por nuestros pecados, pretendiendo que el Dios misericordioso se compadezca y sea propicio tanto con ellas como con nosotros. Está hablando claramente cuando él dice, también nosotros presentamos súplicas a Dios por los difuntos. Empieza a hablar sobre la Eucaristía y es algo increíble que encontramos aquí en este padre. ¿San Cirilo escribía en griego? Claro que sí, okay. Claro que sí. Okay. O sea que ni modo de decir que no entendía el griego, ¿cierto? Como algunos hermanos protestantes hay veces creen que saben mejor el griego que algunos padres que escribían en griego. Así que... Sí, tenemos algunos protestantes que creen que el griego que han estudiado hoy, que son expertos y saben más que los padres de la iglesia, es algo realmente, hermano, algo absurdo. Pero está muy interesante. De nuevo, no hemos pasado el tercer siglo. Estamos allí con San Cirilo de Jerusalén y también empezamos a ver lo mismo, ¿no? Sobre todo este tema, William, las súplicas que podemos hacer. Claro que sí. Ya hemos visto ese patrón, ¿no? El orar por otras personas, el ir a una misa, ofrecer una misa por otras personas, ofrecer. Y la palabra, William, me encanta, la palabra sacrificio. La palabra sacrificio. Realmente, hermano, es una palabra que lamentablemente no escuchas esa palabra mucho cuando hablamos con los protestantes. No les gusta hablar sobre sacrificio. Y es algo que cada vez que leemos sobre el purgatorio en estos padres, es algo claramente que ellos creían en el sacrificio de la Eucaristía. Llegamos a San Juan Crisóstomo, una persona, un padre de la iglesia bien importante. Te voy a hacer una pregunta obviamente irónica. ¿Tú crees que San Juan Crisóstomo entendía el griego? Uno de los mejores padres cuando es de griego, era un gran padre. Él sabía el griego, él enseñaba el griego. Claramente él sabía. Bueno, entonces vamos a ir aquí, y aquí me encanta que tengas este pasaje, porque muchos protestantes, como yo les contaba, van a decir, no, es que San Juan Crisóstomo no cree en el purgatorio, van a tomar algunos pasajes, y William nos va a dar aquí el contexto y nos lo va a leer para que ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones, a ver si San Juan Crisóstomo enseñaba o no enseñaba la idea del purgatorio. Claro que sí. No sin razón quedó determinado mediante leyes establecidas por los apóstoles que en la celebración de los sagrados e impresionantes misterios se haga memoria de los que han pasado de esta vida. Sabían, en efecto, que con ello los difuntos obtienen mucho fruto y consiguen gran provecho. Cuando todo el pueblo y los sacerdotes están con las manos extendidas y se está celebrando el santo sacrificio, ¿acaso Dios no se mostrará propicio con aquellos en favor de los cuales le imploramos? Se trata de aquellos que han muerto conservándose en la fe. Aquí esto es algo increíble. Él dice, si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué deberíamos dudar que cuando nosotros también ofrecemos por los que han partido, algún consuelo reciben? Desde que Dios acostumbra conceder las peticiones de aquellos que piden por los demás,
no nos cansemos de ayudar a los difuntos, ofreciendo en su nombre y orando por ellos. Mi hermano, claramente. No. Aquí voy a hacer un comentario. Si esa persona por la que Crisóstomo nos pide que pidamos está en el infierno, no tiene ningún sentido que pidamos por alguien que está en el infierno, porque del infierno nadie puede salir. Y si está en el cielo, no lo necesita. Entonces se está refiriendo a alguien que está en un estado intermedio. Tiene que ser ese estado que nosotros denominamos purgatorio. Claro que sí, y para mí, claramente, cuando él dice, y lógico, si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué deberíamos dudar que cuando nosotros también ofrecemos por los que han partido, algún consuelo reciben? Les tengo que preguntar esto, hermano, algo bien importante. Cuando vas a una iglesia protestante, ¿hay un sacrificio y oración para los que han pasado? Claramente no. No encontramos, lamentablemente, no encontramos esta creencia. No existe en la iglesia protestante. Lo cual es muy triste porque muchas personas que están en ese estado podrían salir mucho más rápido si hubiesen invocaciones. Y la verdad, William, nuestras oraciones ayudan, pero no hay nada como el ir a una misa y ofrecer con el sacrificio de Cristo, estar allí. Eso es realmente lo que puede ayudar a una persona, lo que realmente marca la diferencia. Ahí está claro. Yo quiero que vean la palabra que William está resaltando: purificados por el sacrificio de su Padre. Entonces, aquí de nuevo, los padres de la iglesia están hablando de sacrificio y están hablando de ofrecerlo, Yo creo que esas dos cosas para nosotros católicos, el tema es que el sacrificio lo ofrecemos en la Santa Misa. Claro que sí, es algo importante. En la Santa Misa, no vas a encontrar la Santa Misa en una iglesia protestante. Es algo demasiado importante. Llegamos a uno de mis favoritos, el gran San Agustín. Pero aquí una cosita nomás importante. Acabamos de ver un padre que hablaba en griego y ahorita nos estamos moviendo un padre que habla en latín. O sea, estamos viendo los dos, digamos, esas dos fuentes de sabiduría de la iglesia en tiempos muy equivalentes porque ellos vivieron en una edad similar. Vamos a ver. La pregunta es, ¿ambos creen lo mismo? Entonces William nos lo va a mostrar con este pasaje de San Agustín. Bien importante. Bien importante porque él dice: Señor, no me arguyas en tu indignación, no me halle entre aquellos a quienes has de decir, id al fuego eterno, que está preparado para el diablo y sus ángeles, ni me corrijas en tu furor, sino purifícame en esta vida. Es importante esto. Purifícame en esta vida y vuélveme tal que ya no necesite de fuego corrector, atendiendo a los que han de salvarse, aunque, no obstante, como a través del fuego. ¿Por qué acontece esto si no es porque edifican aquí sobre el cimiento, leña, paja, heno? Si hubiesen edificado sobre el oro, plata, piedras preciosas, estarían libres de ambas clases de fuego, no solo de aquel eterno, que ha de atormentar para siempre los impíos, sino también de aquel que corregirá a los que han de salvarse a través del fuego. Hay mucho más que dice San Agustín. Pero ahí está hablando del fuego del infierno y de aquel que corregirá a los que se van a salvar. Si usted va al infierno, ya no se salva. No. Pero si usted por fuego se salva, entonces tiene que estar hablando necesariamente de purgatorio. Es que no hay otro. Hay tres: cielo, infierno o purgatorio. Y aquí yo creo que está hablando claramente de dos de esos estados. Claro que sí. Y él dice, pero hay penas temporales que unos las padecen solamente en esta vida, otros después de la muerte y otros ahora y después.
mas no todos los que han de sufrir tras la muerte penas temporales caerán en las eternas. Tras la muerte, tras la muerte. Exactamente lo que estás diciendo, hermano. Exactamente. Es claramente que San Agustín creía en el purgatorio. Todos los padres de cada siglo creían en el purgatorio. Hermano William, ¿dónde están esos dos, el 29 y 30? ¿En qué obras encontramos esas citas para que la gente las pueda usar? No se preocupen cuando en último slide, todos estos van a salir, los lugares donde van a poder encontrar todo eso. Perfecto. Todo eso ahí. Hay más, hay mucho más de San Agustín. Vamos por San Agustín. Claro que sí. No voy a leer todo, déjeme leer esto. Aquí. En cuanto a las penas expiatorias, expiatorias. Nadie piense en su existencia, si no es antes el último y temible juicio. Otras palabras, no se puede negar que las almas de los difuntos son aliviadas por la piedad de los parientes vivos, cuando se ofrece por ellos el sacrificio del mediador o cuando se hacen limosnas en la iglesia. Es algo que estábamos hablando sobre esto hace unos momentos, hermano, hablando sobre el gran sacrificio, el sacrificio que encontramos en la misa. Y es un sacrificio que no existe en ninguna iglesia protestante. Pero claro que leemos sobre ese sacrificio en bastantes padres de la iglesia. Claramente era algo bien importante, ¿verdad, hermano? Pues claro, y si un protestante se trasladara al siglo IV, no podrían estar ni en Oriente, ni Occidente, en ninguna de las iglesias del mundo antiguo, porque todas tenían esa idea del sacrificio, todas. Todas tenían esa idea, todos. Leemos en los libros de los Macabeos que fue ofrecido un sacrificio por los difuntos. Y a pesar de que en ningún otro lugar del Antiguo Testamento se lee esto, no es poca la autoridad de la Iglesia Universal que se refleja en esta costumbre. Cuando en las oraciones que el sacerdote ofrece al Señor, nuestro Dios, sobre el altar, tiene su momento especial, la conmemoración de los difuntos. Para mí esto es algo bien importante, hermano. Leemos la autoridad de la Iglesia Universal. Para mí eso dice todo. En una costumbre que se refleja en esta costumbre. Claro que sí. Encontramos una costumbre en todas las iglesias. ¿Y cuál es la costumbre? El sacrificio ofrecido por los difuntos. Claro que sí. Entonces leemos que en 1 Corintios claramente está enseñando sobre el purgatorio. Y hay bastantes padres, como dices, hermano, hay tantos padres de la iglesia que hablan sobre esto. Estos son mis favoritos. Y este padre es un gran padre, San Gregorio Magno. Él dice, tal como uno sale de este mundo, así se presenta al juicio. Pero se ha de creer que hay un fuego purificador para expiar las culpas leyes antes del juicio. La razón para ello es que la verdad afirma que si uno dice una blasfemia contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Con esta sentencia se da a entender que algunas culpas pueden perdonarse en este mundo y algunas en el otro, pues lo que se niega respecto a unos hay que comprender que se afirma en relación a otros. Sin embargo, tal como ya he dicho, se ha de creer que esto se refiere a pecados leves y de menor importancia. Hermano, eso es la creencia de purgatorio, ¿verdad? O sea que si algunas penas me son perdonadas en este mundo, algunas culpas, ¿qué quiere decir cuando algunas culpas me lo perdonan en el otro mundo? ¿A qué otro mundo se refiere? Sí, claramente está No hay hablando opción.
No hay opción, tiene que No hay ser el opción. purgatorio. Y muy buen ejemplo ahí, hermano, muy buen ejemplo. No vas a encontrar ningún padre de la iglesia, Juan Crisóstomo, Gregorio, Agustín, ninguno van a decir que los pecados mortales se pueden perdonar en el otro mundo. Ninguno va a decir eso. Muy buen punto, William, muy buen punto. Es un punto importante porque hay protestantes que creen que nosotros creemos eso y no creemos eso. No, son pecados leves y yo creo que ahí San Gregorio Magno lo está dejando, pero muy claro. Pecados leves, nada de pecado mortal. Si estamos en pecado mortal hay que confesarnos, pero sin confesión no vamos a pasar a la vida eterna. Exacto, y como me gusta siempre hacer, aquí tenemos todos los lugares donde podemos encontrar, donde dijo eso Clemente de Alejandría en su Stromata, Cipriano, Epístola 51, aquí tenemos todos los lugares, San Juan Crisóstomo. Entonces, para las personas que están viendo, encontramos todos estos textos en estos lugares. Siempre que yo uso las padres de la iglesia, siempre tengo los lugares donde existen griego, latín, dependiendo del idioma. Yo, por ahí entró hace un rato un amigo protestante que contribuye bastante con este canal, el hermano Luis Grimaldo, a decir y hacer unas citas de algunos académicos católicos que dicen que bíblicamente no hay, bueno, académicos, William, católicos, ¿cierto? Que dicen que no hay evidencia del purgatorio bíblica. Pero lo que yo quiero que a ustedes les quede claro con lo que William nos ha mostrado es que cuando hablamos de Mateo 5 y la primera de Corintios 3, los padres de la iglesia van a usar las mismas palabras, los mismos conceptos, las mismas ideas cuando están hablando de este texto. Entonces, que a mí un académico católico venga a decirme que eso no está, pues hombre, vamos a ver qué es lo que los padres de la iglesia, cómo interpretaban estos pasajes, ¿no? Entonces, ahí yo creo que el caso, en mi opinión, el caso es absolutamente contundente. Claro que sí, y me gustaría pedir un poquito de perdón. Había unas palabras que se me olvidaron en español. Tengo como unos 3 o 4 meses sin hablar el español mucho. Les prometo, en el futuro, cuando hacemos más shows, me voy a acordar de sus palabras y de seguro voy mejorando. No, pero tu español ha estado fantástico, Gracias. fuera de serie, realmente de alto nivel y con acento mexicano para todos los mexicanos que tenemos aquí en nuestro canal, que vienen muchos mexicanos, entonces se van a sentir. Aquí los queremos a los mexicanos mucho y queremos que se quedan en la iglesia católica o regresan a la iglesia. Realmente lo que me sorprende mucho, hermano, es, me acuerdo cuando yo entré a la iglesia católica, leyendo las creencias de todas estas gran personas, gran padres de la iglesia, todo lo que creían, 100% católico. Bueno, 100%. Pero aquí es que no hemos contado esa parte, William. Antes de que cerremos, nos tienes que contar. William era protestante y era calvinista. ¿Calvinista de 5 puntos o de 3 puntos? De 5. Un calvinista tulip completo. ¿Y qué pasó, William? ¿Qué pasó? Hermano, ¿Qué pasó? Le voy a decir que nunca podía imaginar que iba a entrar a una iglesia católica. Realmente, aunque son palabras fuertes, yo le digo la verdad, yo odiaba la iglesia católica. Para mí era como quemar mi piel ver una foto de María. Ahora es mi madre, así que quiero a María mucho. Pero cuando yo era protestante, lamentablemente no me gustaba nada sobre la iglesia católica. Empecé a leer, empecé a estudiar las creencias de los primeros cristianos y quedé en shock, quedé sorprendido que creían cosas bien diferentes que creía Calvino. Creían en el purgatorio, creían en otro show hacemos un show sobre los 7 libros de la Biblia que no existen, que no están ahí en las Biblias protestantes. Hay bastantes cosas. Pero William, yo tengo que hacer este comentario porque no me lo quiero guardar. Uno de los más grandes defensores que yo conozco, públicos, de la bendita Madre María, apologetas que
usted los puede ver peleando con quien sea, porque nunca he visto que William se eche para atrás en ningún reto que le ponen. Ninguno. Es William. Y a mí me llama mucho la atención eso que nos está diciendo, de odiar, básicamente, de tener una aversión al catolicismo y a la bendita madre, a hoy haber sido transformado por la gracia y ser uno de los grandes defensores de los que estudian a fondo estos temas y de los que, en mi opinión, es de los que mejor defienden. Por ejemplo, en esos videos tuyos contra Gavin Orlund, son clásicos para nosotros los que estamos aprendiendo aún de apologética. Son una guía inmensa y pues por supuesto toda esa patrística, todo lo que tú enseñas y lo que nos estás enseñando hoy. De nuevo, un privilegio tenerte aquí en español por primera vez y esperamos que sean muchos más shows, porque veo que la gente de los comentarios están igual de contentos y definitivamente necesitamos, William, enriquecer, conocer mejor nuestra fe, conocer mejor las raíces de nuestra fe, estos padres de la iglesia que desafortunadamente desconocemos, y creo que no hay mejor, sinceramente lo digo con toda la honestidad, para mí no hay mejor que William en temas de patrística, y su website, Patristic Pillars, Pilares Patrísticos, está allí, mucha información en inglés, tiene un canal muy bueno que les recomiendo que vayan, y si quieren apoyarlo en Patreon, mejor dicho, es de lo mejor que ustedes pueden hacer. Saca shows continuamente académicos de alto nivel, temas de patrística, apologética, debates. Es uno de los apologetas más activos que hay en el idioma inglés. Así que de nuevo tenemos un privilegio para el canal Hosanna in Excelsis tener una persona de este nivel con nosotros, y pues nos ha prometido que va a venir más adelante y vamos a ver cosas de la bendita Madre María, porque William es uno de los expertos en este tema. Claro que sí, hermano. Así que, William, muchísimas gracias, que Dios te bendiga, ha sido una sesión espectacular. Ve, aquí dice, por ejemplo, Rogelio dice, programa de 5 estrellas, coincido completamente. Entonces, gracias, Rogelio. Entonces les pido a todas las personas, tenemos cerca de 100 personas mirando y bueno, seguramente mañana vamos a tener más, pero lo importante es que le den gustar a este video, que se suscriban, que lo pongan en las redes sociales. Los católicos necesitan entender el purgatorio. Los católicos necesitan reforzar la idea del purgatorio y ser capaces de defenderlo ante los ataques de los hermanos protestantes que no tienen este contexto. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, eso era todo. Aquí dice Rafael, a cordial greeting, Brother William, God bless you forever. Rafael, gracias. ¿Cómo se llama el canal de William? Patristic Pillars, Pilares Patrísticos, lo encuentran en YouTube, un canal de muy, muy buen nivel. Bueno, aquí tenemos a Aileen, gracias a ambos, excelente programa. También de Texas, aquí ya tenemos, Aileen también está en Texas. Muy tenemos bien. Sí, y dice aquí que me pregunta Marco Lembar que cuándo o que la próxima vez que vengas que nos cuentes tu testimonio. Así que hoy nos lo contó muy resumidito, de pronto en otro capítulo nos puede dar mucho más contexto, porque creo que es muy interesante saber un calvinista que estudiaba, que conocía su Biblia, toma la decisión de volverse católico, y no solamente de volverse católico, sino de volverse uno de los mejores apologetas católicos que hay. Y perdí todos mis amigos y bastante familia cuando convertí. Así es, ese es el sacrificio que debemos hacer por la fe, pero bueno, lo hacemos con todo el gusto y recibimos multiplicado de Dios, sin duda alguna. Claro que sí, hermano. Entonces, bueno, aquí veo que mucha gente se ha suscrito a tu canal, me parece fantástico, fantástico. Y no se olviden, si quieren apoyar el trabajo de William, que es de nuevo de lo mejor que hay, pueden entrar también a su cuenta de Patreon y tener acceso, como tengo yo, a lo mejor a unos programas especiales que él tiene, cursos, conferencias. Tengo cosas. Y quiero, antes de irnos, quiero leerte porque dice, nunca me imaginé a William estar aquí en español. Increíble, con ojitos abiertos. Dios los bendiga grandemente. Y Marco Lembar, para terminar, dice, calvinista de hueso colorado. Aquí decimos calvinista de hueso colorado al 5 puntos, ¿no? Sí. Hecho católico. Así que alguien me pide el link. Vamos a poner el link en el programa al canal de William. Y si no me creen, todavía tengo todos mis libros de Juan Calvino.
Tengo Sí. todos los libros, sus Y también comentarios. me imagino que tienes a Sproul y a MacArthur y a todos ellos. Todo, de Sproul a todos. William, antes de que te vayas, ¿hace cuánto eres católico y de qué país eres? No sé cuánto. Casi 20 años. Quiero decir casi 20 años. Sí. Exactamente, así Y que, mi bueno. familia, casi todos vienen de Alemania. Ah, ok, por eso el Albrecht, ok. Así es, así es. Es más, cuando yo vi ese logo de Barcelona, dije, yo soy un gran fan del fútbol, soccer, y yo soy fan del Bayern, de Bayern Ah, Múnich. sí, Marco tiene ok. Sí. Bueno, entonces tenemos 108 personas, pero ya es hora de terminar. Llevamos 1 hora y cuarto. Siempre queremos no pasarnos mucho de la hora, pero hoy era un día especial y valía la pena esos 15 minutos extra. Así que bendiciones para todos. No se olviden de ir a misa, no se olviden de hacer su confesión, no se olviden de hacer el rosario y bueno, y recemos para que William esté muy pronto con nosotros dándonos otro de sus temas maravillosos. De seguro. Bueno, entonces muchas gracias a todos y despidámonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Muchas gracias.